Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Qué lindo que es este espacio. Yo ya quiero ir invitando a Miguel y a Mary que nos vayamos sumando, así damos la bienvenida a todos. Acá estamos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Mary? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La Mie. Muy bien. Qué lindo verlos, qué lindo verlos. Sí, a ver, estamos acá, o sea, si bien nos trabajamos juntos, claramente, no tenemos mucha oportunidad de vernos seguido y creo que es un espacio que está bueno para juntarnos. Sí, totalmente, A full, a full. totalmente. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto, se te escucha bárbaro. ¿A nosotros? Buenísimo. Sí, se escucha bien. Miguel, ¿nos escucha bien? Sí, sí, súper bien, ambos. Esa, qué lindo micrófono, Miguel, ese. Sí, sí, ¿Te has intimidante. hecho, te has hecho un LinkedIn tuber, ¿cómo se dice? Specializer. Muy bien. Bueno, primero estaría bueno agradecer al equipo, ¿no? Que nos ayudó a que estemos acá, nosotros enfocándonos más en lo que vamos a estar compartiendo y todo el equipo armando la comunicación, preparándonos para que estemos acá lo más cómodo posible. Así que ahí agradecimiento a Coti, Flor, André. Tenemos Andre 1, Andre 2, Afer. a Fer, Genio, Dome, o sea, parece simple, ¿no? Pero hay mucha gente siempre involucrada en todas las cosas que hacemos acá en el día ahí, así que agradecerles un montón a cada una de ellas, ellos. Em, bueno, em, si les parece, empezamos a contar un poquito por qué estamos acá o nos presentamos antes. ¿Nos presentamos? Sí, no sé si hay gente Sí, que nos conoce. presentémonos, eso, Dale, presentémonos para los que no nos conozcan. dale, ¿querés ¿Quieres arrancar, Mary? presentarte vos, Dave, primero? Bueno, dale. Para los que no me conocen, mi nombre es David Canteros, soy parte del equipo de LEAI, iniciamos este recorrido ya hace varios años. Me dedico plenamente, igual que los chicos, a acompañar empresas en su proceso de transformación hacia la agilidad empresarial. Particularmente estoy haciendo base acá en Argentina, así que espero que todo lo que estén escuchando van a empatizar con lo que vamos a compartir desde Argentina. Y nada, mi día a día es estar con comités ejecutivos en empresas grandes, chicas, medianas, en esto, ¿no? De la transformación, que ahora después vamos a hacer un doble clip de qué se trata. Muy bien. Bueno, si quieren sigo yo. Dale, Mary. Eh, Mi nombre es María de Benedictis. Yo estoy del otro lado del charco. Estamos desde Madrid, España. Bueno, hace tal vez no tanto en mi recorrido en el EAI, pero sí tal vez en otras industrias, digamos. Vengo acompañando también la transformación de compañías, esta vez, digamos, desde este rol de partner desde España me toca acompañarlas más desde afuera, por llamarlo de alguna manera, con ellos. Y antes me tocó acompañar la transformación desde dentro de la compañía. Entonces, de alguna manera puedo interpretar, digamos, cada uno de los desafíos y dolores. Y bueno, y la verdad que lo que tiene que ver con agilidad empresarial no es solamente lo que, bueno, vamos a desarrollar en esta charla, sino que también son todos aquellos desafíos que se van presentando en lo que tiene que ver con las conversaciones, ¿no? Entonces ahí trasciende un poco más allá de lo que puede ser la teoría. Así que bueno, feliz de sumarnos al equipo. Y bueno, le doy la palabra a Miguel. Bien, bueno, gracias. Es un placer estar al lado de ustedes dos, ¿ah? Es un honor. Bueno, yo estoy del lado del charco de acá y Muy bien, estoy más a lo tropical y a la costa. Estoy en Ecuador. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel, Miguel Viejo. Vengo trabajando en el EAI ya bastantes años, desde el año de pandemia, 2020, 2021. Eh, Llevo trabajando en transformación y agilidad mucho, mucho antes. Y mi agenda de hoy es muy parecida a la de ustedes. Es trabajar con CEOs, con comités ejecutivos, con agentes de cambio tran- que están transformando, y el coach, equipos de distintos, digamos, negocios de distinto índole, de todo tipo, ¿ah? De digital, cultural, negocio. Siempre he sido alguien de negocio, entonces me encanta trabajar con equipos de negocio. Eso sí,
digamos que me ha enamorado mucho en los últimos tiempos. Y nada, aquí para compartir un poquito desde la cocina, ¿no? Eso. Muy Me bien. gusta ese pie desde la cocina. De la cocina, en la cocina. Y bueno, y un poco la idea es, de este espacio es eso, ¿no? A ver, estuvimos pensando mucho desde el ahí cómo podemos hacer para transmitir el día a día que llevamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Se habla mucho de agilidad, se habla mucho de lo que implica la transformación y siempre, por lo menos a nuestro lado, parado desde un lugar de compartir nuestra forma de trabajo, conceptos, vamos a decir, referencias, modelos, pero nunca tuvimos la posibilidad de poder abrir la cocina y contar aquellas cosas que no se dicen, ¿no? Aquellas cosas que quizás sonarían mal si uno la transparenta, pero que se viven en el día a día de la transformación, como que es, a ver, como aquellas cosas que no se dicen, pero que realmente todos sabemos que es importante trabajarlo, ¿no? Aquellas cosas que sabemos que duele, pero que no sé si está bueno hablarlo políticamente. Así que nos animamos y salimos y dijimos, bueno, para, abramos la cocina de EAI y seamos los que puedan traer una conversación que quizás duela o quizás no, o que transparente, o que algunos se sumarán, otros se sentirán identificados, otros quizás no les gustará mucho, pero bueno, la realidad misma de la transformación, traerla acá. Y así surgió este espacio que ojalá, bueno, se pueda continuar. Y ahí me gustaría empezar preguntándole a Mary por qué te motivó, Mary, sumarte, porque podrías haber dicho que no, ¿no? De no exponernos acá entre los tres. ¿Por qué estás acá vos, Mary? O sea, por qué te sumaste a esta iniciativa que hoy es la primera de todas las charlas y vamos a tener un montón, ojalá? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te animaste a poner, abrir tu Bueno, cocina, abrir tu casa? un poco y un poco. Un poco porque creo que la manera de hoy de humanizar las marcas, y esto ya nos ponemos como más duro, digamos, lo importante de humanizar las marcas, un poco de desmitificar, desromantizar, pero también de desdemonizar, ¿no? Muchas palabras que a veces parecen como tan redundantes, al final no son tanto, y en realidad lo que finalmente duele no es lo que se cuenta. Entonces, parte de esa cocina creo que es interesante poder compartirla, lo que nos pasa a nosotros, digamos, como acompañantes, digamos, de las transformaciones de otros, y también lo que vemos que es lo que más cuesta en las organizaciones, ¿no? Que no hay un framework que venga a resolver cuestiones más culturales o tal vez más de management, ¿no? Más duros, que son más conversacionales. Eso podría ser como un poco más mi propósito, esto como de compartir un poco la realidad. Y por otro lado, como desafío personal, porque me cuesta un montón estar acá, exponerme, y es uno de los desafíos que me puse este año. eh, y bueno, y la verdad porque esto, creo que humanizarnos, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos que trabajamos con empresas B2B, somos una empresa B2B, pero también somos H2H, ¿no? Human to Sí. humans. Ujú. Somos humanos trabajando con humanos que también les pasan cosas. Entonces, un poco en ese sentido, creo que está bueno, nada, compartirnos desde este lugar. Buenísimo, Mary. ¿Y vos, Miguel? ¿Por Bueno, qué también, no? Estamos acá, ¿qué desafío estás viendo? O sea, ¿por qué te sumarías acá de la mirada de esto, ¿no? De representar a LA ahí en Ecuador, ¿qué consideras que aportaría este espacio también para allá? hago mucho clic con Mary en lo que ella dice, ¿no? Eh, entiendo el tema humanizar y nosotros trabajamos mucho desde lo humano. Eh, Así que también hago mucho clic con eso. De hecho, estar acá a mí no me es tan incómodo. A mí me encanta esto, ¿ah? Igual las maripositas en el estómago del nervio dan mientras estás esperando que salgas y todo, pero ya una vez que se da, lo disfruto. O sea, siempre digo, párenme o siéntenme a conversar de temas de transformación y la verdad que lo disfruto. Pero ¿por qué me motiva este espacio de la cocina? Desde lo real y lo sincero, que es lo que hemos venido hablando nosotros en estas semanas. Para mí hay mucho dolor en los agentes de cambio, en los agile coach, como cualquier rol que tengan. Hay mucho dolor que yo observo. La mayoría de las compañías que por alguna razón nos abren la puerta
o antes de abrir la puerta nos cuentan sus dolores, es casi lo mismo. Llevamos 3 años haciendo agilidad, 4 años haciendo agilidad, 2, 5 y algunos más. Y el gran punto es, y la aguja no se mueve, la aguja del negocio. Y entonces estos agilistas tienen muchos dolores, estos agentes de cambio, llamémosle, porque en muchos casos no se habla específicamente de agilidad, sino de transformación. Entonces creo que es como empatizar con ellos, eh, cómo empatizar y cómo contarles lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que ellos sufren, y a partir de ello contarles, ¿no? Y cómo podemos salir de ese círculo vicioso que tiene muchas aristas que espero las podamos ir conversando. Entonces, lo que me suma o lo que me agrega a mí y me motiva a estar acá es ir desmitificando cosas que creo que desde lo político deberíamos empezar a romperlas. Desde lo mismo Claro, político, empezar a romperlas. claro. Claro, yo me sumo completamente. Ahí Miguel trae la mirada de los agentes de cambio que sufren el día a día. Claramente, iniciar un proceso de transformación no es nada fácil. Eh, Es más, ayer escribí un artículo después lo vamos a publicar, pero que se dice cuando la política es más fuerte que la transformación del negocio, ¿no? Y uno como Ujú, agente de cambio que está metido en el día a día, cómo tener que ir lidiando con toda esa trama de poder, porque en el fondo estás distribuyendo poder de otra manera en la transformación. Pero sumando a por qué este espacio, para qué lo estamos haciendo y ojalá, bueno, que pueda ser algo continuo y que a mucha gente le guste y también nos vayan contando qué le gustaría que conversemos. Particularmente me gustaría ponerme, además de los agentes de cambio, que claramente vamos a representarlo con mucha fuerza porque nosotros creo que nos consideramos todos los que estamos en el agentes de cambio con mucho nivel de involucramiento en esa profesión. Me quiero poner del lado del CEO, del director, de la persona, de la organización que quiere transformar, ¿no? Me ha pasado de estar charlando con ellos, con muchos de ellos, que han gastado millones y millones y millones en proceso de transformación que no ha generado un cambio en nada, ¿no? Más que en lindas presentaciones, en hermosas presentaciones, en hermosos PowerPoint, en hermosas capacitaciones, formaciones, dinámicas, pero no en un cambio genuino. Entonces, la verdad que cada vez que yo los escucho y me pongo a conversar con ellos, realmente no hay en ningún lugar que se hable sobre realmente implica la transformación, más que en espacios privados, ¿no? O sea, cada vez que yo me siento a tomar un café con un CEO o con un director, ahí hablamos de lo que es la transformación y lo que realmente implica y lo que duele y que no es formar, no es capacitar, no es lanzar cursos y no es sumar a una consultora bonita, grande, chica, lo que sea, sino que implica algo mucho más profundo que también implica un cambio personal, ¿no? Entonces a mí me gustaría también hablarles a ellos, a estos directores y gerentes, directivos, líderes y CEOs que están en transformación o que van a sumarse a la transformación y que se entienda que en el fondo esto es algo muy, 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 muy difícil de hacerlo. En el rol de ellos también, tomar decisiones muy complejas, o sea, no es fácil asumir ese papel. Uno que asesora y que los acompaña. eh, Tiene que tener una mirada muy fría a veces, pero la decisión que tienen que tomar ellos es muy compleja y es por eso que a mí me gusta repetir esta frase, que la velocidad y la profundidad de la transformación la tienen ellos realmente, ujú. porque son ellos los que tienen que ir viendo en qué momento conviene hacer qué cambio o qué decisión tomar. Entonces también es para ellos este espacio, ¿sí? A los agentes de cambio que están ahí en las trincheras en el día a día y bueno, a los líderes. Em, no sé, ¿cómo les parece empezar? ¿Cómo arrancamos esto? Ya damos como un panorama. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Cómo arrancamos esto? Es que ya estamos tocando 2 o 3 temas como relevantes, pero a mí, por ejemplo, me gustaría hablar de lo que observo en Ecuador y a partir de ello ver si ustedes observan lo mismo o cómo lo ven, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de agilidad, es un tema que ya viene bastante avanzado, no es un tema nuevo, ya Claro, tiene su recorrido. Pero cuando hablamos de transformación, que es el más profundo,
acá en Ecuador hay mucho de transformación digital. Claro, La transformación es transformación digital. Pocas empresas empiezan a hablar de una transformación cultural. Y transformación de negocio no se habla nada, nada. Em, por ahí esta separación de las transformaciones, que nosotros en el EAI la promovemos como 4 transformaciones al mismo tiempo, es lo que suele estar desconectado y es lo que no produce el resultado del negocio. A eso le sumamos algo, y es que hay consultoras y consultoras, pues, ¿no? De todo tipo. Em, Desde la que te ofrecen el modelo que lo vieron y lo bajaron y te lo ponen al traje. Y muchas de estas consultoras lo que hacen es a los agentes de cambio y a las empresas y a los directivos y comités ejecutivos, tienes que hacer A, B, C y prácticamente te guían en una receta que en teoría produce ciertos platos, pero no te enseñan la receta ni por qué mezclar esto con esto, es simplemente sigue el paso a paso. Y llega un momento en que la misma Pero te empresa pregunto dice, si tienes los ingredientes necesarios. No, claro. no, claro. Y si es que sabes, o lo puedes comprar, o lo puedes adquirir. Y entonces te llevan a un tema de que un camino de transformación cuando la persona que está siendo guiada llega, bueno, ¿y cuándo llegó a esto? ¿Y qué sigue después? ¿Y cuándo el impacto de negocio? ¿Y cuándo lo de acá? ¿Cuándo trabajamos cultura? ¿Cuándo hacemos estos uno a uno? Porque lo que dijo David es cierto. La verdadera transformación se genera en los uno a uno, porque es donde verdaderamente hablamos de los temas que importan. Y el tema de cultura, el tema de liderazgo, el tema de distribución de poder, el tema del egocentrismo, son temas que hay que abordarlos porque ningún modelo, por más hermoso que sea, no los aborda por sí mismo. Ahora, ¿por qué? Sigamos ahí, dale, Vale. metámonos full, porque tiene que ver con lo que nos pasa en toda empresa, ¿no? Porque es verdad, o sea, eh, la agilidad es un paquete, es Coca-Cola, ¿no? Se vende como si fuese un producto. La agilidad como marco de trabajo, como framework, como modelo, en el cual casi como si tuviésemos ¿cómo te puedo decir? Como si fuera algo que podemos formarnos, consumirlo y transmitirlo y transferirlo, ¿no? Se transformó en eso la agilidad. Por eso están las certificaciones, por eso están las diferentes modelos y marcos de referencias, y por eso creo que del lado del comité ejecutivo a veces se confunde que yo tengo que implementar agilidad, ¿no? O sea, la transformación es Exacto. implementar agilidad, ¿no? Y Ujú, la transformación es implementar agilidad en digital, y transformo digital y se arman estas aceleradoras digitales y se llama equipo de transformación y eso confunde porque la transformación no es tecnología, la transformación es mucho más complejo, y después vamos a meternos, digo, pero ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué seguimos eh, sosteniendo algo que ya sabemos y después podemos ver números que se gasta y se invierten millones y millones y millones en algo que realmente no está produciendo resultados y que puso que la agilidad está en crisis? O sea, que nosotros estemos hoy hablando acá y exponiendo la cocina, es porque de alguna manera sabemos que también está en crisis. Cuando hablamos de agilidad ya ni siquiera está, en algunas organizaciones la palabra agilidad es mala palabra. Y eso es un dolor muy ujú, grande para para las organizaciones, porque ujú, es el mejor medio para transformar o es el mejor mecanismo para transformar. Sin embargo, todo esto llegó, ¿no? Toda esta premisa de la agilidad como paquete, como producto, como algo transaccional, llegó a que estemos hoy sufriendo las consecuencias. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Yo creo que hay un poco de mezcla entre la percepción que, a ver, tradicionalmente nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? A hacer el recorrido de la facultad, el posgrado, el máster, la certificación. Es como, hay cierto caminito donde parecería que te asegura tal o cual resultado, ¿no? De hecho, lo vemos que, digamos, sobre todo y más de este lado, digamos, tal vez en Europa, son muy del PMO, Certification, Scrum Master, no sé, es como hay mucha certificación dando vuelta, como si eso asegurara de alguna manera el éxito de la transformación, ¿no? Cuando vemos, no sé, a ver, más del 80%, digamos, de las personas que tienen algún tipo de certificación, luego en realidad reconocen que un tercio de la compañía está pensando realmente en el cambio del mindset y no tanto del contenido del marco del trabajo. De hecho, hay muchísimos
product owners que tal vez empiezan trabajando de una manera muy normada, digamos, a través de normas, ¿no? Pero después se encuentra con tantas resistencias que lo ven como un detractor, ¿no? Porque están más preocupados en completar la presentación para tal o cual ceremonia que en realidad estar midiendo el impacto de lo que están generando. Em, yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Una mezcla entre miedo, no saber, no querer meterse en ciertos ámbitos o ciertos espacios complejos, y creo que hay un tema que es un dolor muy grande, que es el de la falsa percepción de autonomía o falsa entrega de cierto poder de decisión, ¿no? Creo que es un muy lindo como agile washing, llamémosle, ponerle, ¿no? Como tenemos las salas de post-it, tenemos ceremonias, pero después, para tomar una decisión, vení y me lo preguntas a mí, ¿no? Hay como toda Claro. una cosa de cambio de mindset que me parece que todavía muchas compañías no están maduras para poder dar ese paso, o por lo menos creen que por implementar tal o cual ceremonia se consideran ágiles, ¿no? Creo que ahí hay un trade-off para trabajar, y creo que es un poco el motivo de este espacio, ¿no? También. Yo creo que al llegar a este punto también hay como que, digamos, actores que han apoyado a que esto pase, ¿sí? Mm. Voy a hablar de un actor, por ejemplo, el CEO de una empresa, que David, tú lo trajiste a colación, para quien hacemos eso también, y estoy de acuerdo contigo. Creo que una transformación no se da sin que el CEO se involucre. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se involucra, el problema es que el CEO quiere que le llegues con un roadmap y le digas lo que va a pasar paso a paso. Y entonces quieres traerle modelos típicos que conocemos de distintas consultoras o distintos modelos que han sido exitosos en otros contextos y en otras organizaciones. Y si a el SEO le das eso, él siente lo que dice Mary, una sensación de seguridad del paso a paso. Pero cuando Yo- tú el SEO te sientas, David y Mary, a decirle, hey, pues que no significa que el modelo XYZ te cuadre a ti. Vamos a crear tu propia transformación en la cual definimos qué es lo que tú priorizas, aprovechamos tu propia cultura, tú vas diciendo qué quieres ir rompiendo en función de lo que tú dijiste, David, de la profundidad y la velocidad que quieres, y vamos creando ese camino. Pero si te das cuenta, al SEO lo que le estás diciendo es, vamos a caminar en el incierto. Exactamente. Y el, Totalmente. Pero es y al que CEO se le paran los pelitos, pero así, no. sí, 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 sí. Yo quiero defenderlos un poquito. Dale, defiéndelos. La idea es esta, ¿no? Pero y te digo por qué, y me pongo en el rol de agente de cambio. Eh, de nuevo, ¿no? Vayamos a cómo empezamos la conversación. Empezamos hablando de que la agilidad está paquetizada, se vende marcos, se vende frameworks, se vende modelos, la transformación. La palabra agilidad está muy bastardeada, lamentablemente. Algunas empresas la palabra agilidad ya no siquiera se puede conversar. Sin embargo, lo que se busca es hacer agilidad, claramente, ¿no? A mí me pasa, Miguel, que cuando hablo con los comités ejecutivos y hablamos de la transformación, pero no de las metodologías, no de los frameworks, no de los marcos, sino lo que implica la transformación, lo entienden. Vos dijiste cuando empezamos, desde ahí abarcamos que son cuatro transformaciones, ¿no? Transformación de negocio, digital, cultural, organizacional. Eso lo marcaste vos. Em, y ahí para mí está el cambio como agentes de cambio, justamente, es cómo nosotros abordamos a los comités ejecutivos, ¿no? ¿Desde qué lugar los abordamos? Y ahí tenés como dos grandes corrientes, vamos. Hay más corrientes, pero voy a dividirlo para hacerlo vamos a simplificar un ratito y después, si querés, podemos ampliarlo más. Es la corriente que aborda la transformación desde la certeza de un modelo de implementación de metodologías, ¿no? Y Ujú, que, sí. y que, ahí y que ahí lo que decimos, bueno, vamos a implementar SafeLeft y con este roadmap vamos a empezar por este equipo y todo eso, entendiendo que la transformación es implementar ceremonia, artefactos, roles y un montón de cuestiones, ¿no? Es como O el adornar el modelo, árbol. o el modelo Spotify, David, también, O que el no se te modelo es olvide. bueno, ni hablar, el modelo de Spotify, de tribu, de squad y todas esas cuestiones que Ujú. terminan adornando la organización y no teniendo conversaciones profundas.
Ahora, cuando uno dice, no, pará, señor CEO, ¿no? Señor CEO, la transformación no es implementar esos modelos, sino la transformación tiene que ver con impactar el negocio, armar una estrategia de negocios, evolucionar la tecnología, evolucionar la cultura, evolucionar la estructura, evolucionar los procesos, evolucionar el liderazgo para potenciar un ecosistema de negocio. Ahí cambia la conversación. Hay como un... ¿Vieron cuando hay como necesitamos de alguna manera cambiar el eje de conversación como agente de cambio de aquellos que nos dedicamos a la agilidad? ¿No? O sea, la conversación tiene que dejar de ser, y yo siempre digo lo mismo a los agentes de cambio, no sé ustedes si comparten, dejemos de tener libros de metodologías en la biblioteca nuestra y empecemos a tener libros de negocios, libro de liderazgo, libro de cultura, libro de estructura, libros o sea, dejemos de tener modelos de referencia, empecemos a tener al negocio como referencia, y es ahí me parece que donde a ese comité ejecutivo podemos sacarlo. Ahora, ¿va a pedir Roma? Seguro. ¿Va a pedir previsibilidad? Seguro. Y es ahí donde me parece que eh, la confianza tiene que ganar esa Claro. batalla, ¿no? No sé si me Claro. explico, es como la Sí. confianza de decir, ¿sabes qué? Mira, ayer justo nos aprobaron 4 propuestas de un cliente que no vamos a decir nombre. Y ayer charlando con el CEO, eh, hablamos justamente de todo esto, ¿no? Y una de las cosas que le dijimos fue, o que le dije fue, mirá que vamos a trabajar juntos. O sea, yo sumo la habilidad de transformación, nosotros sumamos la habilidad de acompañarte en todo este proceso, tenemos experiencia en hacerlo, vamos a traer referencias, pero estás súper involucrado. O sea, no podés delegar la transformación. O sea, la transformación no podés delegar y tenemos que confiar uno en el otro. Ahora, va a ser un camino duro, va a ser un camino en donde claramente no va a haber atajos, y si tenemos que armar un rombo, lo armamos juntos, porque vos tenés tanto conocimiento de tu organización y detalles que yo no conozco, así como yo tengo conocimiento de lo que implica la transformación. Entonces, si tenemos que armar rombo, lo armaremos juntos incluso, teniendo en cuenta que eso va a cambiar. Entonces, volviendo a la discusión y abriendo el juego, yo creo que mucho de lo que nos pasa con los comités, creo, y ustedes sumen también, pero creo que mucho de lo que nos pasó desde el ámbito de la agilidad es que no supimos abordar a los comités ejecutivos. Y, y del lado de ellos, claramente han confiado en la disciplina, en una gran parte de la gente de cambio cuya respuesta fue imponer modelos. Ujú. Entonces ahí te Ahí me quedas sumo, en un dilema, ¿no? Decís, ¿cómo resolves eso? ahí me sumo un poco a esta defensa, digamos, desde la lógica del SEO, que si miramos un poco, si contextualizamos un poco el origen de cómo van naciendo un poco, ¿no? Estos deseos de ser ágiles o intenciones, muchas vienen como una intención, a veces desde el equipo de personas, de recursos humanos, hay una metodología que me dicen que está muy buena, entonces vienen, hacen el primer taller, ¿no? Como de repente hay como un wow, ¿no? Pero sigue siendo como muy bottom-up, o sea, no ven la posibilidad de ese impacto en el resultado, en el cliente. En cambio, de esta manera, como vos lo planteás, es hagamos, ¿no? No me vas a pagar por un manual de 6.000 páginas que vas a dejar en tu biblioteca, en tu escritorio, sino que lo vamos a escribir juntos. ¿Cómo vamos a ir evolucionando esto juntos? Eso creo que es de alguna forma el desafío, pero también por otro lado siento que hay un nivel de involucramiento y de pertenencia en el proceso muy distinto que cuando vienen y te cuentan que vamos a hacerlo, ¿no? Creo que en ese sentido es muy poderoso el cambio que mencionás. Hablar dejar de hablar de procesos, dejar de hablar de marcos de trabajo y empezar a hablar esto, ¿no? De impacto, de negocio, de liderazgo, que muchas veces son ellos mismos los que tienen que cambiar, ¿no? Para que eso suceda, con lo cual esos shifts mentales a veces lo tienen que hacer en primera persona. A Totalmente. mí me pasó hace 2 años, cuento 2 anécdotas chiquitas. Hace 2 años, que es cliente nuestro de ahí ahora,
nos llamó y nos contrataba para que le creemos, mira el pedido, ayúdame a crear un modelo para crear productos innovadores. Bien. Lo que me estaba pidiendo es te pago, dame un modelo y dame un librito y te pago por el librito. Me imagino que le escribiste todo el libro, ¿no? El libro se lo dimos al final, pero porque insistió. Lo que yo le dije es, mira, te enseño lo siguiente, vamos haciendo juntos Claro, creando este modelo y vamos sumando personas de tu organización para que aprendan, porque al final no solo vas a tener un modelo, lo vas a ver hecho. Y es más, vamos claro, cogiendo un segmento, un producto. Bueno, siguen siendo dos clientes de nosotros, ¿ah? Todavía, totalmente. No, 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 no. Y después de está 2 años bien. y medio. Y lo bueno es que ese modelo, o sea, si hay que escribir algo, vamos a decir, o si hay que documentar algo, que sea algo que esté funcionando, ¿no? Claro, Como dijiste vos, se lo escribí al final. No está mal, o sea, no está mal dejar por escrito acuerdos, porque en el fondo termina siendo, desde nuestra mirada, por lo menos aquello que está funcionando y que podemos, vamos a decir, como moldear en un documento, son los acuerdos de laburo, de trabajo, que involucran diferentes partes, son premisas que acordamos entre todos. Eso lo documenta, está bien. Eh, a mí me gustaría como seguir porque mira, trajiste un tema que quiero que le metamos a full. sí, Eh, sigamos, sigamos. em, ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó desde la mirada de la agilidad? ¿Qué nos pasó que estamos poniendo en riesgo, ¿no? Fíjate, te tiro una data. Esto me lo compartió Mary, ¿no? Mary, voy a leer un poco lo que me nos compartiste. Pero fíjense esto. Estos son estadísticas, ¿no? Casi 8 de cada 10 transformaciones no logran los objetivos, a pesar de inversiones multimillonarias. ¿No? Casi el 70-84% de las transformaciones digitales fracasan. El 75% de organizaciones ágiles no ven mejoras en el desempeño del negocio. O sea, y es un, ¿cómo te puedo decir? Es muy doloroso escuchar que el 75% de organizaciones que hacen agilidad supuestamente no ven mejoras en el desempeño. Igual, a mí me gustaría como desafiar esto porque si no ven mejoras en el negocio, no te consideres ágil, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. 1,3 trillones de dólares gastados en transformación desde el 2023 con un 70% de desperdicio. Esto es lo que nos regalaba Mary. La industria de transformación malgasta casi 1 trillón anual. 44% de los empleados no entienden la visión de transformación. 62% reportan que la cultura organizacional es el principal obstáculo. Digo, o sea, y uno empieza a ver, nada, hay más data acá, pero ¿qué nos pasó? O sea, ¿por qué seguimos insistiendo? Y ahora tiro otra cosa y quiero seguir generando debate, porque ¿sabés lo que yo estoy observando en las redes, además? Es que mucho del movimiento ágil se transformó en movimiento ágil e inteligencia artificial. Le pusimos otra herramienta ahora, ¿no? Para decir transformación igual ahora inteligencia artificial y estábamos todos corriendo detrás de la inteligencia artificial. Así como hemos en su momento yendo atrás de los modelos y marco de referencia. Es como vamos tras la moda, ¿no? No digo que la inteligencia artificial no es tan mal. Lo que digo es nos vamos abrazando a herramientas y olvidando de la verdadera esencia de la transformación, ¿no? En su momento, antes era vamos todos corriendo detrás de la Scrum Alliance. Después vamos todos corriendo atrás de Kanban University. Después todos corriendo atrás de Sage. Después todos corriendo atrás de Les. Después todos corriendo atrás de Spotify. Ahora todos corriendo atrás de la IA. ¿Por qué? ¿Por ¿Puedo qué? sumar una bomba más? Ustedes dijeron que querían hablar de estos temas, ¿o no? Esta es la cocina. Yo Porque creo que abrimos. es una manera muy falsamente segura de echarle la culpa a algo o a alguien que no funcionó, cuando en realidad el problema es interno. O sea, porque no A se ver, están dando las conversaciones que se tienen que dar. a A ver, a ver, ver. em, yo siempre digo, ¿no? En las reuniones que tengo con los clientes, digo, a ver, la agilidad de alguna forma va a ayudarte a aflorar todo eso que no está sucediendo, digamos, en otras conversaciones. Lo va a poner en más evidencia, en mayor evidencia. Un marco de trabajo en una empresa que no está, digamos, sinergizada internamente,
y va a traer incomodidad, va a traer resistencia, va a traer más caos, va a traer más sensación de estar escindidos del objetivo final, ¿no? Creo que hay un poco de eso. Creo que hay un poco de, bueno, pero tal consultor me dijo que hiciera esto y no funcionó. Bueno, entonces cambio de consultor. Pero en realidad es como, bueno, ¿y vos en qué momento te involucraste en todo este proceso? No, yo me Claro. junté 2 veces al principio, una al medio y después ya cuando me entregaron el manual. Es como, no. O sea, ¿qué pasó en el mientras tanto? No, se lo pasé al equipo de recursos humanos y al becario que llegó hace 2 semanas. No, no se trata de eso. Se trata, ¿no? Como de alguna manera empoderarse en hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo, ¿no? Esto es lo que decía, todos estos datos que, digamos, yo fui recabando están sustentados por muchos estudios, no de ahí, digamos, son públicos, digamos. Y creo que hay eso, ¿no? Como que de alguna forma hay como un inconsciente colectivo que cree que, como cuando uno va al psicólogo, decís, bueno, pero decime qué tengo que hacer. Es como, no, lo tenés que descubrir vos en este proceso, ¿no? Creo que hay que hacer las preguntas correctas y no esperar las soluciones dadas. Yo agrego ahí algo en cómo llegaba a esto y ahora lo miro desde el punto de vista no del SEO, sino de la gente cambio. A Porque ¿qué es ver, lo que pasa? Y con la gente cambio empatizo y también los voy a criticar un poquito, ¿ya? Pero empatizo primero. ¿Por qué empatizo? Porque hay algunos agentes de cambio que sí entienden la profundidad de la transformación, ¿sí? coincido, Hay algunos, ¿sí? Sí, que sí la sí coincido. entienden. Pero cuando la entienden, están dentro de un sistema, que es toda una cultura, un comportamiento, que ellos no están exentos. Y ellos desde dentro, por eso digo empatizo, desde dentro se les hace muy complicado cambiarlo. Si a uno como consultor, que lo escuchan más, y podemos hacer lo que tú dices, David, porque es lo que hacemos, sentarnos con el deseo y decirle, hey, esto es la transformación, no esto. Y la transformación juntos. Y tú como externo te entienden, te creen, te apuestan, pero al interno no le dan la misma valía para escucharlo y peor para romper cosas. Entonces, el agente de cambio que entiende genuinamente la transformación, lo intenta pero no lo logra. Y no lo logra Es mientras como esté que adentro. se va Y apagando le eso. pasa una de dos, David. O se apaga o se va. Es Pero fuerte es Y eso que porque decís. no, Está, sí, dale, está bueno, porque también en un momento donde hay como una sensación de que el talento, ¿no? El talento, las marcas empleadoras, el talento, no hay talento. Muchas veces es que uno no le da voz al talento interno, ¿no? No le da oportunidad. totalmente. eh, y eso es carísimo. Eso si uno se lo pone a cuantificar, ¿cuánto sale? Digamos, estar todo el tiempo tratando de, odio este término, perdón si hay gente que lo usa, pero retener el talento. El talento no se retiene, no se Claro, puede obligar a no se alguien a puede. quedarse. El talento se lo convoca, se lo... pero pará. Stop, me gusta, pero pará. Pues yo quiero volver. Miguel trajo un tema que para mí es la piedra angular y que va a ser parte de todas estas conversaciones que vamos a ir teniendo, ¿no? Yo le digo, te escuchaba a Mary, te escuchaba a Miguel y me hacía una imagen. Y una imagen de esta manera, ¿no? Las empresas por un lado, acá con intención de transformar, y los agentes de cambio con ganas de acompañar. Empresas tradicionales, porque uno, o sea, ¿cuál es el propósito de la transformación? Salir de una empresa tradicional y ir a una empresa ágil, que después si quieren en otro podemos conversar profundamente qué implica una empresa ágil, pero hagamos ese puente un ratito, ¿no? Ujú. Entonces tenemos un montón de agentes de cambio que quieren acompañar a estas empresas. Yo lo que pongo en discusión es cómo nos acercamos. ¿Qué es la sensación que me está, que se me pone en mente cada vez que eh, revivo, ¿no? Toda la historia de la agilidad hasta nuestros días? Es que cada vez que nos acercamos a las empresas, la terminamos alejando cada vez más, ¿no? Nos acercamos, como dijiste vos, Miguel, con modelos, con herramientas, con esto, con lo otro, y no con la verdadera conversación de transformación. Porque quizás nos pasó, creo, no lo sé, que si nosotros decimos lo que realmente implica la transformación, quizás posiblemente no hubiésemos tenido posibilidad de entrar. Pero mirando las estadísticas que no son de ahí como ese Mary, sino son
de diferentes organizaciones que están abiertas y también la podemos compartir después, entramos pero igual fracasamos, ¿me explico? Es como, quisimos encontrar una manera de entrar a las organizaciones para acompañarlas desde usando su cultura, su mecanismo de conversación, lo que fuese, y nos metimos a generar cambios, pero son cambios ficticios, nos metimos a hacer dinámica de equipo, e implementar metodologías, trabajar tal u otra cuestión, y sin embargo las organizaciones nos transformaron. Entonces, ¿y ahora Creo que qué? sí. ¿Cuál es el patrón? Termino con esto, ¿no? Digo, ¿y ahora qué pasa? Aparece ahora otra herramienta, ¿no? Entonces la anexo y tiro, no sé, Product Owner con IA, IA con agilidad y esto, y no sé, y abrazo y voy con el nuevo combo, ¿no? Para entrar a la organización. Y de nuevo, vamos a seguir fracasando porque no se trata de agrupar herramientas o sumarlos a la tendencia. Se trata de evitar la conversación realmente de qué implica esto, ¿no? Entonces digo, eh, hay todo, creo que caímos nosotros en la trampa de como agente de cambio. Es como que como agente de cambio necesitamos transformarnos también, no sé si me explico, es como que caímos Sí, en la misma trampa de lo que nos pide la empresa hacer, ¿no? Es tráeme la totalmente, herramienta y yo consumo herramienta y te llevo la herramienta, ¿no? Porque totalmente. ¿para qué me pongo intermedio? Deja que la empresa consuma la herramienta directamente, no te ponga intermediario vos, o sea, deja que lo haga Sí, directamente la empresa. sí, sí, Entonces, sí. si yo me pongo de intermediario, ¿qué valor agrego, no? Tu valor como agente de cambio es evitar esas conversaciones durísimas que implica la transformación y que quizás en el primer momento que abras la boca con un comité ejecutivo salgas expulsado, pero por lo menos fuiste, ¿cómo te puedo decir? O sea, tuviste una responsabilidad ética con la profesión. Ujú. Correcto. Digo, porque si no se empieza a distorsionar todo. Lo mismo le pasó a la industria del coaching, ¿no? Va a pasar con la agilidad lo mismo, ¿no? Dentro de 2 años, ¿qué vamos a estar? ¿De qué se va a hablar? Y en el fondo, lo que termina pasando, más allá de que no hablemos de agilidad, cuando se acompañan las empresas que ya han pasado por varios procesos erróneos, uno termina haciendo agilidad, ¿me explico? O sea, es como que esa dinámica es la que no sé cómo podemos nosotros, o sea, estamos visibilizándolo ahora claramente, ¿eh? Pero cómo podemos hacer para que se rompa eso, ¿no? Que empecemos a unificar y a visibilizar esto y acompañar a los dos mundos, tanto a la empresa como CEO, comité ejecutivo, director, como a lo que dice Miguel, la gente de cambio, porque la gente de cambio también es un rehén de esto. Y yo no sé si acá hay una industria detrás que está promoviendo estas cosas, no lo sé, no quiero entrar en conspiraciones porque no, pero no lo sé, no, no, eso, me gustaría ver qué opinan ustedes sobre eso, ¿no? Sobre esta A mí dinámica también que se está generando, ¿no? me gustaría también como entender, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de tanto del CEO como digamos, del equipo de recursos humanos o de los agentes de cambio, que son esfuerzos bien intencionados, o sea, ¿no? O sea, uno Claro, dice exactamente, sí, totalmente. Totalmente. agilidad, bueno, ¿qué es lo que se supone que es la agilidad? Busco, contrato, y hay una buena intención, tanto de quien contrata como de quien hace, seguramente. Creo que y ahí tal vez abro la pregunta a Miguel, ¿no? ¿Cuál podría ser como ese hack? ¿Cómo ese agente de cambio puede lograr entrar en esas conversaciones? ¿A través de qué elementos, herramientas, artefactos? Digamos, ¿cómo puede llegar esa conversación de necesitamos transformarnos al comité? em, Cuando se intenta y se empieza a recalentar la organización, ¿no? ¿Cuál es la conversación que se tiene que dar o cuál es el primer paso que un agente de cambio debería dar? ¿Cómo lo hizo Miguel en Ecuador? Sabiendo que Ecuador estuvo parado mucho tiempo sobre agilidad, sobre todo lo que hablamos, ¿no? O sea, vos, Claro, Miguel, estás rompiendo de alguna manera eso. claro. ¿Cómo estás llegando a habilitarlo esto, ¿no? Que es difícil. Sí, pero ahí hay dos, digamos que hay dos posturas. La postura del agente cambio consultor, que soy yo, y la postura del agente cambio interno, Ujú. ¿sí? Cuando hablaba yo al principio, hablaba más del interno. Yo he visto la mayor cantidad de veces los agentes cambios de internos no tienen el poder de conversación con los directores y comités ejecutivos. He visto pocos casos y muy contados donde no todos los agentes de cambio, sino digamos, el que está liderando la transformación, por ejemplo, que sí tiene esa llegada y va a depender mucho de Sí, la habilidad que tenga esta persona
para llegar, para tocar, para hinchar, para pinchar. Y sabes que he visto que las mujeres son mucho más exitosas en esto, ¿ah? Es verdad, Sí, es verdad, es verdad. sí, al menos en la experiencia, ¿no? Tampoco es que la experiencia, pero en lo que he visto, las líderes de transformación mujeres son las que más han conectado con esa forma de tocar el punto duro, hacerlo de una manera dócil, pero también hacerlo de una manera parada, bien, pero Firme. el resto de gente cambios que no tienen ese, digamos, esa jerarquía, porque las organizaciones se mueven por jerarquía desafortunadamente aún, el resto de gente cambios no tienen ese poder. No tienen ese poder. De nuestro lado, como gente cambio consultores, para mí lo que David dijo es hablarle el lenguaje de negocio a los consultores. A mí me ha pasado en varias empresas, pero uno lo recuerdo mucho, que la líder de transformación me decía, te voy a agendar un espacio con el CEO, ¿no? Teníamos reuniones periódicas. A él le encanta hablar contigo, me dice. No sé por qué, pero le encanta hablar contigo. Pero cuando tú empiezas a hablar con el CEO y le empiezas a hablar en el lenguaje de él, no de metodología, sino de negocio, de diferenciación, de potenciación, de priorizar tus iniciativas, que es prioritario, darle foco a la gente, te empiezan, y obviamente el SEO está aperturado a eso, porque hay otros que no, pues yo creo que ahí es más sencillo. Y creo que no lo hacemos tan mal nosotros, me parece. Y cómo haces para que la gente de cambio interno que estuvo sostenido por toda esta dinámica que hablábamos antes, ¿no? De la industria, de los modelos, de los frameworks y todas esas cuestiones, framework como más como modelos operativos, ¿no? Porque la mayoría, si hacemos Sí, doble clic, son modelos operativos, no sí, son modelos de transformación, son modelos sí, operativos. sí. ¿Cómo ¿Cómo hago? lidias con ellos? Claro, en el buen sentido, ¿no? Como dijimos, Benny lo dijo muy claro. O sea, no es que hay un vamos a hacer que la transformación fracase. No, no, no es que No, 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 estamos no. así pensando. No, 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 no es eso. Es que claramente con el afán, ¿no? De acompañar y con el afán de querer transformar, se armó esta dinámica, lamentablemente. Se armó esta dinámica que generó todas estas métricas que hablábamos recién, ¿no? Todas estos valores que hablábamos recién. Y uno se va Yo creo que ahí, topando, como dijiste vos, ¿no? Con personas que ahora vos venís, esto, Miguel, ¿no? Vos te sumás ahí en Ecuador, te sumás a una empresa, llegaste con el comité ejecutivo como agente externo, hablás de negocio, pero te encontrás con agentes de cambio que tienen otro lenguaje, tienen otra Ajá. escuela, Sí. ¿no? ¿Cómo haces con ellos? ¿Cómo los ayudás o lidiás o apoyás? Es y sigue siendo duro, pero lo que toca es insistirle en hablar de métricas de negocio, que miremos la transformación, que la brújula son las métricas de negocio, lo que en el EI Bien, llamamos la performance. Tenemos claro, que estar bien, clarísimo en lo que estamos buscando, bien, clarísimo. Y el Agile Coach, el agente de transformación, tiene que tener claro eso. Ahora mismo nos está pasando, por ejemplo, en una empresa que esas métricas no están claras. Entonces, estamos transformando sin brújula. No podemos transformar sin brújula. claro. Para mí ese es el salto, David. Y cuando Es la como gente cambia, lo sí. entiende, empieza a cambiar y dinamizar otras cosas. Pero no te pasa acá- que, perdón, perdón. sí, que acá comparten una pregunta, nosotros, perdón, pero no estamos viendo el chat y nos lo están pasando, Ah, no, yo no dado estoy que nos viendo. queda. Sí, que dicen, ¿cómo proponen acompañar al equipo para que el marco no apague el propósito? Oh, ¿Acompañar a bueno, quién, es Mary? al equipo para que el marco Ah, no Proponen acompañar al equipo para que el marco no apague el propósito. que es un poco lo que traía a Migue, me sí, parece es lo que que, estamos hablando. y es que la pregunta que yo le quería hacer a Migue es, mira, de nuevo, ¿no? Volvamos a esta historia, ¿no? La industria nos puso estos marcos para acompañar la transformación, la empresa consume eso porque entiende que lo va a transformar y salieron todas estas estadísticas de fracaso. Bien, aparece esta nueva ola, la transformación tiene que ver con otra cosa. Acompañamos, te sumas Miguel y te encontrás con esta gente de cambio. La gente de cambio se agarra del marco porque tiene la certeza de la acción, ¿no? Es como Correcto. exacto, se entiende, ¿no? Cuando Es su vos le camino, cambiás su es guía. su camino. Entonces, Sí, a ver, paso uno, voy a hacer una retro. Y después sí, entro a Retro Max a ver cuál retro voy a hacer y ejecuto, ¿no? La instrucción. sí, sí. Es error, ¿no? Si yo tuviera un botón rojo, te diría error. Error, ¿No? error. Entonces vos estás diciendo, no, vos estás diciendo, no, pará, chicos, chicas, agentes de cambio, ahora lo importante es generar impacto en el negocio.
Le Claro, cambiaste, le generaste incertidumbre ahora, porque para generar impacto de negocio totalmente, la pregunta es, ¿qué hago? totalmente. Y Eh, tal vez ni co- siquiera maneja las métricas de negocio hoy en día, porque ni las ve. Claro, exactamente. Pero mira que ahí el EAI, el framework del EAI es muy bueno en eso, porque por eso el EAI te habla paso a paso, ¿no? El propósito. El propósito es propósito, estrategia, es lo primero. Sí, Estructura te habla. No te habla del modelo Spotify ni ninguno de esos. Es crea la estructura que pega y le impacta esa estrategia, ese propósito. Ahí le podemos comentar a la compañera que no podemos apagar el propósito, porque el propósito está al principio. De ahí viene claro. modelo. Y el modelo, lo que hacemos en el AI, que para mí es súper bueno, es un modelo muy light, Muy light, muy light. muy light, para que la gente no se pierda en el modelo. Hacemos lo más Claro, chiquitito del modelo y lo vamos encendiendo de a poquito según la necesidad. Es decir, la propia dinámica de la organización va encendiendo el modelo, pero con un propósito claro. Luego tenemos maestría y autonomía, pues y sería todo un webinar hablar de los 5 estabilizadores, ¿no? Pero para mí, los 5 estabilizadores del LI dan claramente el foco de que la estrategia y el propósito es primero. Eso Sí, que de trae está hecho, bueno. sumaría esto un poco respondiendo em, que de hecho nosotros, digamos, desde nuestro framework, de nuestra forma de trabajar, apagamos, o sea, le bajamos el volumen al marco de trabajo para encender el Sí, propósito, ¿no? exactamente. Entonces, Totalmente. justamente al contrario es lo que buscamos. Es como soltamos metodología cuando hay que quedarnos en una conversación incómoda donde no está claro el propósito, donde no Totalmente. está impregnado en los equipos, donde no está claro. em, y ahí rescato algo que Mie dijo, que también esto es incómodo. O sea, porque acá estamos hablando de expandir habilidades, no conocimientos de marcos de trabajo. Es qué miedo, le tengo que hablar a un CEO que por primera vez me toca exponer algo incómodo. Bueno, Totalmente. esa es el crecimiento profesional y el verdadero desafío, ¿no? Como agentes de Totalmente. cambio y también como CEOs. Capaz que A estaría mí, bueno en otro live hablar de los 5 estabilizadores, porque cada sí, uno sí, es un sí, sí. mundo. Cada uno es Podemos Ya un me hablar hice de mundo. emocionar. la, Ya tenemos agenda hasta 2028. podemos hablar Ahora, de lo, podemos hablar de los genial. procesos de transformación, ejemplo de cómo activar una transformación, de cómo hacer para que una organización se transforme. O sea, podemos hablar de un montón de cosas. Oye, es que Mary, Pues, Mary también tocó agente de cambio y tocó talento humano. Abrió otra sí, puerta. Así no, que si abrió un quieres, montón. abre esa puerta. Podemos hablar también del talento humano, sí, totalmente. Pero me vuelvo un poco a lo que hablábamos recién, ¿no? Como, de nuevo, ¿no? Estos agentes de cambio que fueron formados, ¿no? Tienen esta guía, con lo cual le da certeza y entonces se transforma. Fíjense, voy a releer de nuevo esta métrica que nos pasó Mary, a ver si la tengo por acá, el 80 y pico por ciento, acá está, 75% de las organizaciones ágiles no ven mejoras en el desempeño del negocio, de Standish Group Chaos Report, ¿no? 3/4 partes de quienes dice ser ágil no ven ningún beneficio real en el negocio. Impecable, o sea, impecable esa Uh, métrica. Pensemos esto. Los agentes de cambio se enamoran de los métodos, se enamoran de los frameworks, les da certeza. Es hermoso, ¿no? Se enamoran de eso. Bien. Se enamoran de eso a tal punto que estamos, o en muchas organizaciones que dicen ser ágiles, tienen me imagino que deben tener desplegado un montón de agentes de cambio siguiendo estos mecanismos, ¿no? Estos modelos. Sin siquiera pensar, como dijiste vos, Miguel, el impacto que está generando esto. Entonces, Miguel, ¿qué dice? Cuando yo me topo o me enfrento a una organización que estamos transformando, lo primero que hago es cambiar el eje de conversación y lo que es certeza, ¿no? La certeza ya no es el método, es el impacto. La certeza no es el framework, es el impacto, es el negocio, es la estrategia, es el propósito, dijiste vos. Y lo Correcto. dijiste, y ahí armaste un caminito, como dijiste, bueno, primero tengo que tener claro el propósito, tengo que tener claro el impacto, tengo que tener claro lo que tengo que hacer, y de ahí armo la estructura del equipo y el modelo chiquito. Y ahí me dice, bueno, el modelo chiquitito hasta el punto que termina teniendo ¿cómo te puedo? Un El volumen. protagonismo, claro, un volumen muy chiquito, o sea, es más, lo podríamos documentar en un papel, ¿no? En una servilleta. Entonces, fíjense que a lo que voy es esto, ¿no? Como para ir como concluyendo con esta primera charla. ¿Y qué opinan? Y como reflexión final, a ver qué opinan ustedes.
Si me pongo en el lugar del comité ejecutivo como CEO, si viví un proceso de transformación y soy parte de estas estadísticas, cada vez que yo escuche agilidad me va a agarrar un ataque de pánico más o menos, ¿no? Y Total. quiero que me traigas otra forma porque yo ya invertí trillones y trillones y una inversión millonaria y no te estoy transformando. Pero necesito transformarme. O sea, necesito transformarme. Eso es algo, no es negociable. O sea, necesito transformarme. Si no me transformo, me mata el mercado. Entonces, hay una necesidad. Bien. El agente de cambio tiene que hacer un cambio, justamente, ¿no? Entonces, hasta que no rompamos con esta dinámica de los agentes de cambio, este comité ejecutivo va a seguir teniendo esa necesidad de transformación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se lo ven bien? ¿Lo ven así ustedes? Bien, porque Totalmente. yo, como CEO, yo no me, al menos que me transforme CEO, un agente de cambio que tenga que estar pensando en negocio y transformarme y ser experto es imposible, ¿no? O sea, él requiere ayuda. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que ustedes darían, así como cierre de esta primera charla? ¿Y qué temas les gustaría como disparar? Tanto para este CEO que está ansioso por transformar, pero ya fracasó un montón de veces y tiene una desconfianza altísima por quienes se presentan a acompañarlos. Para ellos, ¿qué mensaje le darían? ¿Y qué mensaje le daría a aquel agente de cambio que también invirtió un montón de plata y tiene un montón de medallitas y certificaciones y credenciales pegadas de su pared y se está dando cuenta que todo eso que para él era certeza no está funcionando? ¿Qué le Yo creo que dirían? como lindo cierre es, yo desconfiaría del que vende certezas, ¿no? Como de alguna manera, eh, eso, desconfiaría de quien vende certezas. Creo que hay una, porque el que vende certezas no te lo está personalizando, te está vendiendo un copy-paste. Entonces, creo que el involucrarse como denominador general, tanto el SEO como los agentes de cambio, el involucrarse es una parte innegociable, digamos, del proceso. Y es un proceso, no es una meta, no es un fin, sino que es un proceso continuo eh, donde hay un nivel de involucramiento necesario muy alto. Entonces, también la pregunta es interna, es si realmente nos estamos involucrando como nos deberíamos involucrar en esa transformación que decimos que queremos traer. No sé, Mil, Bien, si yo vos... le diría al CEO que deje de invertir tanta plata en modelos, que más bien invierta su tiempo en la transformación y que vaya invirtiendo plata en función de los resultados que va logrando. Me gusta. Y a la gente Es de cambio que le diría, cambia el epicentro de la transformación. No es el modelo, no es el método, es el propósito, son los resultados, persigue eso. está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, esperamos, primero gracias, o sea, agradecimiento todo de nuevo a todos los que fueron parte de Y esto, a las chicas, que se a la lucieron chica preparando esto. Sí, Igual, un montón, Mary que ahí estuvo investigando todas estas estadísticas que son, o sea, está bueno tenerlas, pero son alarmantes, o sea, a mí me duele asusta. leer esto. ¿Cómo van a querer escucharnos hablar de agilidad? Bueno, Claro, o sea, correcto. me duele un montón, no sé por qué, pero hasta incluso me enoja. O sea, siento enojo, siento rabia, porque siento que es responsabilidad de los agentes de cambio revertirlas, ¿no? Em, sí. Creo que a los CEOs yo les diría que nos banquen un poco, que creo que hay un despertar, hay una nueva ola de la agilidad que está resurgiendo, que nos banquen un poquito, no pueden esperar mucho igual, pero que entiendan que no es apagar la agilidad, no es apagar la palabra, que nos equivocamos, levantamos las manos todos que venimos del mundo de la agilidad metodológica, como suele decirse. Creo que aprendimos en el tiempo de que no se trata de eso, se trata de hacer negocios realmente. Creo que hay mucha experiencia ahí dando vuelta. A yo le diría que claramente si tiene que elegir a alguien que como ese Mary, que no se enfoque en esos modelos, en esos métodos que ya tienen años, sino que piense que
del otro lado tiene que estar hablando su idioma de negocios, ¿no? Y al agente de cambio le diría que, que haga una retrospectiva personal a todos, creo que todos las hacemos, pero que hagamos una retrospectiva personal y preguntarnos cómo hacemos para salir de esta dinámica de herramientas. Y fíjate, de nuevo, ¿no? Vuelvo con esto que parece algo absurdo, pero ahora asociamos la agilidad con IA, mañana vamos a asociar la agilidad con IA 4.0, pasado con Chat no sé qué cosa, pero a los mismos métodos que ya existen, ¿no? O sea, no caigamos de nuevo en esa rueda de los procesos de las herramientas, sino empecemos a reflexionar y a tomar un rol más protagónico de potenciar negocios. Animémonos a tener conversaciones ejecutivas, animemos a tener conversaciones de negocio, animemos a tener conversaciones difíciles, y aquellos que ya están en los equipos acompañando, les diría que cambien el eje. No piensen en método, piensen en impacto, abracen esas métricas, vean evidencia, y si tienen que romper el método, rómpanlo, Que lo rompan. des- rómpanlo. No pasa nada, hasta construir su propio método. Así que le diría eso. Correcto. Así que bueno, muchas gracias. Y sigue esto, ¿no? ¿Seguimos? Y Sí, ¿Seguimos o no seguimos? 2 horitas Seguimos. más yo tengo. No, digo para otra edición, Ah, digo, sí, ¿sí? ¿Sigue esto? ¿Sigue esto? sí, Bueno, vamos, nada, vamos. sí, vamos, sí, vamos. sí. Bueno, gracias Gracias, equipo Mary. y nada, Gracias, David. gracias Mary, gracias a Gracias, ustedes. placer. Bueno, un placer. Vamos hablando. Hasta luego. Chau, chau.